Gracias al Señor tenemos la palabra. Si Dios quiere hablar hoy sobre la palabra en general, porque la Biblia es la palabra de Dios y todos tienen un sentido. Por eso uno no puede leer la Biblia así como otro libro o como el periódico. Eso exige mucho más. Además, necesitamos la luz de Dios para entender correctamente la Biblia. Pero quiero comenzar con una palabra en Romanos 4, 23 y 24. En este capítulo se trata sobre todo de Abraham, que él tenía fe, que él tenía esperanza contra la esperanza y él practicaba fe para tener su hijo. Tenemos que entender todos que pasaron con las hombres, mujeres de Dios. En un lado es la voluntad de Dios, claro, pero en otro lado es la fe que la gente tenía. Sin fe, Dios no hace nada. Él quiere o Él se depende de nuestra fe. Parece un poco pretencioso, pero no es. Eso es el principio de Dios y Cristo siempre ha dicho, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Eso va a pasar como tú has creído. Y por eso quiere hablar un poco de la palabra. Y eso se trata de Abraham, pero quiere sobre todo leer 23 y 24. Y no solamente con respecto a él, de Abraham, se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contado, esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos Jesucristo, Señor nuestro. Y en capítulo 15, versículo 4, Romanos también, 15, 4, aquí dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia, la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Ves? Ustedes tienen que después, leyendo cada uno por su propia cuenta, estas citas. Porque el problema es que el enemigo quiere poner dudas. A una persona él dice, sí, eso es la palabra de Dios, pero no es para ti. Pero aquí dice, es escrito por nosotros. A lo otro dice, no, tú entiendes falso. Tú no puedes aplicar como está escrito, como dijo a Eva. Satanás comenzaba del principio cambiar el sentido de la palabra de Dios. Y créeme, él hace eso hoy también y más. Pero tenemos que fijarnos en la palabra como está escrito. Porque él dijo a Eva, mira, Dios ha dicho, no puedes comer de ningún árbol de este jardín. Dios no había dicho así. Dios había dicho solamente de un árbol en la mitad, no podáis comer. ¿Ve? Así son la gente, con una pequeña palabra, cambiando todo el sentido. Y así él siguió. Él sospechando a Dios, Dios no quiere lo mejor por ti. Y eso es un gran problema por mucha gente. Eso ponga el enemigo y él puso del principio esta sospecha. No, Dios no tiene lo mejor por ti. Él sabe cuando ustedes comen para recibir tal cosas. Él ponga a Dios en un lugar que Él es mentiroso. Y Él logró eso y logra hasta hoy en día en mucha gente. Que la gente pensando a lo mejor es la verdad, a lo mejor no. Y a otra gente Él dice, no, la palabra, alguna cosa es verdad, alguna cosa no. Para confundir a la gente. Como he dicho, a unos dices, no, eso es escrito por otros.
Pero aquí dice escrito por nosotros. Para cuando leemos, tenemos consolación por la escritura para saber qué esperamos cuando obedecemos. Y eso es la verdad. Más y más y más yo puedo observar que la palabra es la verdad en el detalle, en todo detalle. Y mejor es por cada uno aplica la palabra en nuestras vidas y crucifica la carne, el pecado dentro de nosotros. Y también en 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ved? Las diferentes cosas en la Biblia son escritos todos por nosotros, sea advertencia o sea promesa, sea corrección, porque la palabra, dice Salmo 119, es una lámpara en nuestro camino. Uno sabe qué decisiones para tomar, escoger. Eso solamente cuando estudiamos la palabra en verdad de todo corazón y cuando creemos todo está escrito por toda la humanidad hoy en día también. No es un libro antiguo. Eso tiene su valor hoy en día igual como hace 6,000 años. La palabra de Dios no pierde su valor ni su sentido. Y tú puedes confiar en la palabra en todo momento, en toda situación. Y Cristo explica que alguien edifica su vida encima de la palabra. Él edifica su vida encima de una roca. Y cuando viene la tempestad, la casa va a mantenerse. Los otros que edifican su vida encima de emociones, encima de miedo, encima de dudas, encima de sus comodidades, de sus propios deseos, sea que sea, eso es la arena. Uno tiene que enseñar a sí mismo y decir a sí mismo, yo voy a edificar mi vida encima de la palabra. Hace más que 40 años, ¿sabes? Así yo comenzaba a buscar a Dios. Yo conoció la palabra, yo estaba en una iglesia, pero no fui convertido. Y en una otra forma, el Señor me infundió este deseo. Yo voy a aplicar todo lo que está escrito en la palabra. Y así yo comenzaba primeramente dedicarme del contenido y poner en práctica en mi vida. No fue siempre tan fácil porque hay muchas contradicciones en el mundo, muchos enemigos, muchas cosas. Y si tú edificas tu vida encima de la palabra, tú vas a recibir enemigos. La gente van a decir tú estás un poco fanático o loco. Van a decir eso termina mal. Todas estas cosas. Porque el enemigo está muy angustiado cuando uno está resuelto edificar su vida encima de la palabra. Eso tiene que ser una decisión, pero firme, por toda la vida. Eso me ayudó en mi vida y en muchos momentos de angustia y de aflicción. Yo me refugio a la palabra y leyendo las promesas que Dios me había dado. No hay otro camino firme que este. Y cuando tú quieres ser firme, tú tienes que tomar esta decisión. Sabemos, no podemos aplicar todos de una vez, porque falta santificación, falta entendimiento, falta el entendimiento de contenido, contexto, muchas cosas.
Pero importante es la decisión que queremos lograr o hacer en nuestra vida. Créeme, eso es muy importante en una vida. ¿Qué decisiones hemos tomado, pero con la actitud de resuelto? Yo voy a hacer, listo. No hoy decir sí. Y mañana, ay, no, me gusta otro camino. No, eso no es nada por cristianos. Si un cristiano no quiere ser firme en el camino, déjalo ser cristiano. Eso no vale la pena, porque somos como el lodo en el mar. Eso está arrastrado aquí, acá, y no hay firmeza. Así es bueno siempre en la vida tomar decisiones así y pasado encima de la palabra. Entonces tu vida va a ser firme hasta el final de tu vida. Tenemos que pasar en nuestras vidas muchas pruebas. El enemigo quiere desanimar, quiere seducir, poner orgullo, muchas cosas él quiere hacer. Y necesitamos en la situación la palabra correcta. Y sabemos, Dios, ayúdanos a encontrar en situaciones siempre la palabra correcta. Muchas veces el Señor me habló directamente en mi situación. Y yo podía entender qué quiere el Señor en este momento. Y Él habla sobre todo por su palabra, porque hoy en día todos pueden leer y tenemos la oportunidad para leer la Biblia. Ok, algunas veces hay visiones y sueños, sí, pero hoy en día tenemos la palabra y podemos leer. Antes, en el tiempo de apóstoles, no todos podían leer y sobre todo los pobres en el campo o lejos no sabían leer y tenían que solamente escuchar. Y si había una alma sincera, Dios se reveló por sueños, por visiones, para otra gente no pueden desviar. Claro, hoy en día también hay. Y yo no rechazo si es de Dios, pero muchas veces la gente quiere una visión o algo porque son flojos para esconder la palabra, porque Cristo ha dicho la palabra testificando de Él, de Cristo. Por eso tenemos que esconder la palabra para saber qué quiere Cristo de nosotros. Y como he dicho, primeramente en la vida hoy en día, donde vivimos nosotros que podemos leer, Dios habla por su palabra. Claro, el Espíritu Santo, Él haznos entender la palabra como Él quiere. Y por eso tenemos que saber, uno puede siempre aplicar la palabra con ojos cerrados. No con ciertas dudas, sí o no, si se funciona, no. Con ojos cerrados podemos confiar en la palabra, porque la palabra es la verdad. La palabra va a santificarnos. La palabra va a guiarnos al camino correcto. La palabra va a guiarnos a la conversión. Por eso la Biblia es el libro más importante en muchas vidas. En mi vida también. Y Satanás huye cuando él escucha la palabra, porque cuando Satanás, Lucifer, atacó a Cristo, él usaba la palabra semejante de la verdad, pero en falsa forma, para engañar también a Cristo. Cristo dijo, escrito es 3 veces. Él no se dejó confundir por Satanás. Claro, a Cristo nadie puede engañar o seducir. Pero Él dijo, escrito es, ¿ve? Cuando viene el ataque, Él mismo se refugió en la palabra. Eso es importante por nosotros. Cuando uno verdaderamente es sincero, puede entender la palabra correctamente. El problema es, lo mismo es un peligro,
que la gente no le gusta cómo explica la palabra y la gente mismo con la ayuda de Satanás, con la ayuda del viejo hombre, dicen, ay, no, a lo mejor podemos entender así o así, es más agradable. No, tenemos que entender, escrito es. Y por eso tenemos la palabra y eso tiene que ser nuestro deseo, deleite para leer. Porque Salmo 119 habla varias veces, la ley, la palabra es mi deleite. Así tiene que ser. La palabra tiene que ser una comida, el deleite. Cuando leemos que el Señor habla, guíanos el camino correcto que deberíamos escoger. Y así sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo sé, Dios habla en diferentes formas. Él habla también en los pensamientos. Él habla por hermanos, por su espíritu, pero mayormente Él habla por la palabra. Y por eso la palabra que tenemos está escrito por nosotros. No es escrito solamente por los viejos, como dice Pablo en Romanos, sino por nosotros hoy en día. El enemigo dice, no, eso no es para ti. Eso es por Abraham. Eso es por Jacob. Eso es por estas personas. No, así no es. Y aquí ellos dieron un ejemplo, este pueblo de Israel, para advertencia por nosotros, para no actuar como este pueblo rebelde. Siempre fueron rebeldes, aunque eran una nación santa, escogido por Dios. Y no deberíamos aplicar este parte, sino es una advertencia. Si somos escogidos por Dios, aplicamos la palabra y no somos rebeldes. Mientras tanto entendemos. Si uno no entiende, no sabe qué hacer. Pero uno entiende, uno tiene que aplicar en su vida. Eso es nuestra responsabilidad. Y sabemos cuando tú lees la Biblia, Él va a dar consuelo, cómo va a ser el futuro. Eso va a ser una animación, va a animarte, seguir adelante. Y voy a repetir una cosa. En mi angustia, en mis situaciones más graves en mi vida, Él habló directamente por su palabra en mi vida. Algunas veces también yo pensaba, ay, eso no es para mí. Algunas veces somos muy tontos y no captamos la cosa de primera vez, pero el Señor tiene paciencia y Él quiere que captamos. Así Él hace no solamente conmigo, con todos que buscan a Dios en verdad. Pero Él no puede explicar toda la palabra de una vez en un año. Eso dura tiempo. Uno necesita experiencias para avanzar. Y así el Señor enséñanos. Y por eso también Él quiere que la palabra entre en nosotros y se mantenga. Él guíanos al momentos de angustia. Eso es un buen herramienta para la palabra entra. Y cuando en la angustia Él habla, tiene mucho valor. Cuando Él habla en la situación, entonces creed a Cristo. Claro, no cuando tú andas en adulterio, brujería, eso es otro asunto. Pero cuando andamos así con Cristo, Él quiere hablar. Oramos. Gracias, Padre en el cielo, que tenemos este gran tesoro. Eso es la palabra. Eso es mucho más importante que dinero, que oro y plata. Y cuando edificamos nuestra vida encima de esta palabra, edificamos bien y la casa va a mantenerse. Nuestra vida va a mantenerse hasta el final de nuestra vida.
y no va a ser una ruina o un desastre, sino Cristo mismo va a vigilar sobre nuestra casa. Ahorita manda tus bendiciones encima de todos. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahorita y para siempre. Amén.